Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Mientras tanto, en el riñón. Ay, qué triste y desolado se ve todo por aquí. No recuerdo que así estuviera la última vez que pasé por el riñón. Hola, Emo, ¿cómo estás? Vaya, hasta que llegaste, Globina. Llevo aquí un buen rato haciéndome a un lado para dejar pasar a todas las células de la sangre y no entorpecer el tráfico. Está bien que somos glóbulos rojos y estamos delgaditos, pero aún así estorbamos. ¿Por qué tardaste tanto? Ay, perdón, Emo, pero no fue mi culpa. Hay un embotellamiento en el intestino súper cañón. ¿En serio? ¿Y ahora por qué? Pues resulta que el páncreas está aventando como loco insulina al torrente sanguíneo y ni aún así las moléculas de glucosa disminuyen de cantidad. Y si ya de por sí es un caos pasar por esta zona a esta hora, pues hoy se puso del nabo. Uy, sí, ya me imagino. Sí es una locura el tráfico. ¿Pero por qué se le habrá ocurrido al páncreas hacer esa locura? Pues mira, no me creas mucho, pero me dijo un hepatocito que el señor páncreas se había deschavetado. Pero ya sabes cómo son esas células del hígado rechismosas. Globina. Perdón, comunicativas. No, pero ya en serio. Últimamente están pasando cosas súper raras aquí. ¿No has notado los cambios que están apareciendo? Por todas partes hay cosas deterioradas, vasos sanguíneos cuarteados y placas de plaquetas tratando de repararlos, con el riesgo de que se haga un trombo y se tape el vaso sanguíneo. Células del riñón deshechas. Y ahora que lo dices, mira ahí adelante. ¿Dónde? Ahí, en la entrada de los capilares sanguíneos. Ah, ya vi. Oye, ¿no son moléculas de glucosa? ¿Qué están haciendo ahí? ¿No saben qué daño hacen a las células por fuera? Su función es dar energía, pero dentro de las células, no afuera. ¿Por qué no se meten a las células? Te digo que están pasando cosas rarísimas. También están formados para pasar proteínas y ya no regresan. No. ¿Tú crees que? Sí, mira cómo está este lugar. Voltea a ver las paredes del riñón. Están tan lastimadas, tan deterioradas. Así no estaban. Bueno, yo ya había notado un cambio aquí, pero últimamente se ve peor. No, hombre, pobres proteínas, ya nunca regresarán. El cuerpo empezará a desnutrirse y esto se va a poner peor. ¿Y sabes también dónde? En las terminaciones nerviosas de las piernas. Ayer pasé por ahí y vi que están casi desnudos. Ya no tienen recubrimiento. Con razón se han sentido espasmos de dolor por los calambres que tiene el pobre cuerpo. No pude dejar de escuchar lo que están diciendo. Y yo también he visto cosas terribles últimamente. ¡Ay, no! ¿Qué viste? Pues ayer pasé por los capilares de la retina. En los ojos, ya saben, ¿no? Sí. Y que parecía como una zona de guerra. Todo deshecho. Es una catástrofe. ¡Nos vamos a morir! El linfocito no miente. Es de las células de defensa del cuerpo. Debe de estar enterado de todo. ¿Y qué más sabes, amigo linfocito? Bueno, he escuchado que el páncreas tiene sus días contados. Ya no funciona bien. La insulina que produce es de pésima calidad y no hay cómo recuperarlo. ¿En serio? ¿Y por qué es tan malo eso? Porque ya sabes que el páncreas secreta insulina, ¿no? Ay, sí, no soy tan ignorante. Pues esas moléculas de insulina hacen que las moléculas de glucosa de la sangre entren a las células y puedan nutrir y dar energía a las células para que se lleve a cabo todas las funciones del organismo. Pues yo sabía que la glucosa en el torrente sanguíneo era tóxica para los tejidos. Pues sí, exacto. Por eso se van deteriorando, lastimando, destruyendo los tejidos, sobre todo los capilares sanguíneos y las terminaciones nerviosas. Pobre organismo, ahora tendrá devastado su riñón
sus ojos y sus nervios. Eso es lo que se llama nefropatía diabética, neuropatía diabética y retinopatía diabética. Exactamente. ¿Y saben qué es lo peor de todo? ¿Qué? Que este humano es de los que no se quieren atender. ¡Ay, no! ¡Nos vamos a morir! Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud, un espacio de Radio Pasión US seduciendo tus sentidos, dedicado a la nueva visión de la salud integral. Yo soy la doctora Laura Molina y hoy vamos a hablar de un tema muy importante, de una enfermedad muy extendida y que pues ha dejado mucho sufrimiento y devastación pues en su paso, ¿no? Estamos hablando de la diabetes mellitus. Ahorita vamos a ver de todo lo que conlleva padecer esta enfermedad, pero antes quisiera recordarles que ya estamos a 17 días para tener el curso taller de mapas mentales por vía Zoom. Acuérdense que es una sesión de 3 horas en la que vamos a conocer qué es un mapa mental, para qué nos sirve, cómo poderle sacar todo el provecho como una herramienta de aprendizaje para extractar la información y volverla más sencilla, más clara, más fácil y de una manera que nuestro cerebro la recuerde pues con más exactitud. Y vamos a estar estudiando la parte teórica, pero también vamos a hacer la parte práctica, así que vamos a hacer todo lo posible para que ustedes puedan realizar su mapa mental en ese momento y que ya se lleven toda la información para poderlo traspolar a sus actividades de la vida cotidiana. Y bueno, si ustedes están estudiando en algún momento de su vida, están estudiando la prepa, si están estudiando una carrera, están estudiando un diplomado, están estudiando de alguna manera que necesiten extractar información, pues les va a ayudar a presentar estos temas. Manejar los mapas mentales será de una increíble utilidad. Si ustedes son docentes, también pueden utilizar los mapas mentales como herramientas para presentar los temas de manera más didáctica a los alumnos, poderlos calificar también a partir de los mapas mentales y ayudarlos a que ellos pues preparen sus conocimientos para los exámenes, por ejemplo, ¿no? Y también, como les decía, para calificarlos de una manera más rápida. Y al público en general no necesariamente tienen que estar estudiando algo para poder aprovechar los mapas mentales. Acuérdense que es una herramienta para que su cerebro nunca deje de aprender de una forma sencilla y divertida. Van a ser 3 horas súper bien empleadas en un costo muy, muy, muy accesible. Y como es un taller, el cupo va a ser muy pequeño porque necesitamos que sean pocas personas para que podamos pues aprovechar el mayor tiempo posible y darles la atención a cada uno de ustedes. Así que si quieren apartar su lugar y más informes, busquen en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram como Laura Molina-Mente Sana. Pues ahora sí, empecemos con el tema de hoy. Y bueno, como sabemos, la diabetes es una enfermedad crónica y es devastadora. Y si ustedes piensan que la diabetes es una enfermedad de nuestros tiempos, pues déjenme decirles que están muy equivocados. La diabetes en nuestra historia de la humanidad probablemente está con nosotros desde el antiguo Egipto, aunque ya descrita como tal se encuentra en la medicina hindú, en los Vedas, y de ahí la encontramos referida también en Hipócrates, más bien con Hipócrates, y pues cada vez más estudiada, más conocida hasta nuestros tiempos. El término de diabetes es muy interesante porque desde su origen, el origen de diabetes es de origen griego y hace alusión a un sifón. Un sifón es una especie de vasija y hacen referencia a eso porque una de las características más importantes de la diabetes es la poliuria, o sea que la persona orina muchas veces al día y entonces estas personas orinaban tanto y se les empezó a llamar muchísimo la atención y veían pues que llenaban así garrafas, ¿no? de orina y por eso la asociaron con el sifón y de ahí el término de diabetes. Y mellitus viene del latín que significa dulce
y esto es por el exceso de azúcar que hay en la sangre y en la orina de los pacientes con diabetes, y se dieron cuenta que tenía azúcar porque las moscas y las hormigas se paraban en ellas, tanto en la orina como en la sangre, y por ahí hubo algún médico de la época que fue muy valiente y que lo probó y que efectivamente constató que sabía dulce, ¿no? Y ya después, cuando hubo métodos de laboratorio para determinar qué era lo que tenía la orina y la sangre, pues determinaron la existencia de glucosa, y bueno, pues ya se confirmó, pero de manera empírica, pues así se dieron cuenta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la diabetes para el 2030 será la 7ª causa de defunción a nivel mundial. Y aunque es increíble, todavía hay mucha gente que no sabe exactamente qué es la diabetes y por qué es tan difícil de tratarla y por qué es tan devastadora para los pacientes. Entonces es importante hablar desde el principio. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica, quiere decir que es de larga duración y que afecta en forma gradual al cuerpo, pero a todas las células del cuerpo, no solamente a un órgano, y empieza afectando a la forma que nuestro organismo convierte los alimentos en energía, y les voy a explicar por qué. La mayoría de los alimentos que nosotros ingerimos se van a convertir en azúcar, que también es llamada glucosa. Entonces, de aquí en adelante, todas las veces que yo diga azúcar o glucosa, me estoy refiriendo a lo mismo, a las mismas moléculas. Esta glucosa se libera al torrente sanguíneo. Después de que la digerimos en el estómago, va a pasar al torrente sanguíneo, y el páncreas, que es un órgano que está entre el estómago y el hígado, más o menos a ese nivel, produce una hormona llamada insulina. Esta hormona actúa como una llavecita que permite que esta azúcar o glucosa entre a la sangre, más bien entre de la sangre a las células del cuerpo, para que las células la usen como energía. Si una persona tiene diabetes, su cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina o no puede usar adecuadamente la insulina que produce. Ese es el problema real de la diabetes. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede haber un deterioro progresivo de la integridad de las células del páncreas. Estas células se llaman células betas. Estas células están encargadas de la secreción de insulina, pero si entonces hay un deterioro de estas, pues no van a producir o la suficiente cantidad de insulina, o sí producen suficiente cantidad, pero no de buena calidad. Entonces, aunque haya insulina, no la van a ocupar o no la van a aprovechar de una manera adecuada. Entonces, cuando no hay suficiente insulina o las células dejan de responder a esa insulina porque es de mala calidad, queda demasiada azúcar en el torrente sanguíneo, y con el tiempo esto puede causar la muerte celular de varios órganos por el exceso, y a la larga nos va a dar varios problemas de salud en diferentes partes del cuerpo, porque el azúcar o la glucosa afuera de las células es corrosiva, es tóxica. Entonces no debe de estar afuera de las células, debe de pasar de la digestión al torrente sanguíneo y luego, gracias a la insulina, entrar a las células para dar energía. Si se queda afuera de las células es cuando empieza su actividad devastadora. Ahora, los órganos que más se pueden afectar es el corazón, los vasos sanguíneos, provocando una pérdida de visión, una enfermedad de los riñones, una enfermedad de las terminaciones nerviosas, y por eso la diabetes es una enfermedad que puede afectar a muchas partes del cuerpo y no solamente se queda en el páncreas, ¿no? Sino que afecta a muchas partes del cuerpo, y las consecuencias de la diabetes o las secuelas de la diabetes o complicaciones de la diabetes pueden ser multiorgánicas en muchas partes del cuerpo.
Todavía no existe una cura total para la diabetes, pero se pueden reducir mucho los efectos de esta enfermedad si se tiene una vida con hábitos saludables y un estilo de vida saludable, si se toman los medicamentos según sean necesarios, si se obtiene la información sobre el automanejo de la diabetes y también si estamos al pendiente de nuestras cifras de glucosa y de acudir al médico y de todos los consejos que nos da el equipo de salud para mantener un estado de salud adecuado. Lo más importante a rescatar de todo esto es que el paciente puede ir construyendo una cultura del autocuidado que consiste en hacerse responsable cada vez más de uno mismo. Primero, pues aceptando de entrada la realidad de la presencia de la enfermedad y que todos los cambios que se están presentando en nuestro cuerpo, algunos de ellos no los podemos controlar, como los factores genéticos y algunos otros que al ratito vamos a ir comentando, pero otros sí están bajo nuestro control. Entonces, esos que sí están a nuestro alcance en relación al estilo de vida, como la alimentación, la actividad física, el uso de los medicamentos adecuados y el control o gestión de las emociones, pues ahí es donde nosotros sí podemos incidir. Entonces, eso es lo más rescatable y se los digo al inicio y se los voy a decir al final porque en conclusión eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Vamos a iniciar sabiendo o repasando o aprendiendo que existen 3 tipos principales de diabetes. La diabetes tipo 1 o juvenil, la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 es causada por una reacción autoinmune, quiere decir que el cuerpo ataca a sí mismo por error a sus propias células del páncreas e impide que produzca una adecuada cantidad de insulina. Aproximadamente del 5 al 10% de las personas que tienen diabetes presentan este tipo de diabetes, la diabetes tipo 1. Los síntomas aparecen muy rápidamente desde muy chiquito la gente, entonces desde niños, adolescentes y adultos jóvenes empiezan a tener síntomas de diabetes, por eso se llama diabetes juvenil. Y estos pacientes tienen que, a fuercisísimas, tienen que utilizar insulina de por vida porque ahí no hay tejido con el cual trabajar. O sea, no hay posibilidad de que el páncreas pueda con medicamentos vía oral regular la cantidad de insulina, simplemente no produce insulina, entonces por eso tienen que inyectarse insulina para poder sobrevivir. La diabetes tipo 2, el cuerpo sí produce insulina durante varios años de su vida, pero hay factores que en determinado momento hacen que se desarrolle la enfermedad y entonces ya no puede mantener los niveles de azúcar normales en la sangre. Aproximadamente del 90 al 95% de las personas con diabetes presenta diabetes tipo 2 y es un proceso que evoluciona a lo largo de muchos años y generalmente se diagnostica pues cuando la persona ya es adulta. Y si bien ha presentado cada vez, se está presentando cada vez más en niños y adultos jóvenes y en adolescentes, por el estilo de vida que llevamos, en realidad pues esta es una enfermedad más de adultos, no tanto de niños. Es posible que las personas que tienen diabetes tipo 2 no sientan ningún síntoma por varios años, incluso hay estudios ya bien determinados en donde se ha visto que en el momento en que se diagnostica la diabetes tipo 2, si se hace un recuento, han pasado 5 años en las cuales el paciente ya tenía algunos síntomas, pero no se dio realmente cuenta o nunca se dio la oportunidad de hacerse un chequeo y entonces ya pasaron 5 años en los cuales el cuerpo ha estado pues sometido a estos niveles altos de azúcar en sangre con las consecuencias que iremos viendo más adelante. Lo importante de la diabetes tipo 2 es que se puede prevenir o se pueden retrasar
todos los síntomas con cambios del estilo de vida saludables, como bajar de peso, si es que se tiene sobrepeso, teniendo una alimentación saludable y haciendo actividad física regularmente. Ya más adelante vamos a explicar por qué estos cambios de estilo de vida son tan importantes. El tercer tipo de diabetes es la diabetes gestacional. Esta aparece en las mujeres embarazadas que generalmente no tenían diabetes, que nunca habían tenido diabetes. Y las mujeres que desarrollan esta diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de que sus bebés puedan presentar complicaciones de salud. Generalmente son bebés que nacen con un peso alto, o sea, más grandes, más gorditos, más altos, ¿no? de estatura que los bebés que las mamás no tuvieron diabetes gestacional. Y estos bebés tienen riesgo de tener, ya sea durante la infancia o durante la juventud, empiecen a tener sobrepeso y diabetes tipo 2. Y la mamá también tiene un riesgo aumentado de presentar diabetes tipo 2 en un futuro mediano, a mediano plazo o a largo plazo, después de haber tenido diabetes gestacional. Entonces es importante que lo sepan, porque primero puede pasar y a veces las mujeres embarazadas no se dan cuenta hasta que ya en los exámenes de sangre pues ahí aparece, ¿no? que la alteración del azúcar está presente. Y a veces no se explican por qué, porque a veces no hay factores genéticos ni historia familiar que justifique el que ellas estén presentando este problema de diabetes. Ahora, hablemos de la prediabetes, que eso es una parte también muy importante. Este término de prediabetes es muy controversial porque para muchos médicos no existe la prediabetes, o sea, ya es diabético y no existe la prediabetes, ¿no? Pero en realidad lo importante es que nos demos cuenta de que el cuerpo nos va avisando de que algo no anda bien con el manejo del azúcar y de la insulina, pero generalmente no le hacemos caso y dejamos pasar esos focos rojos que, si nos damos cuenta, son el momento adecuado para actuar y para evitar el desencadenamiento completo de la enfermedad como tal. Fíjense que en México el 14% de los adultos que se encuentran en estado de prediabetes pues tienen los niveles de azúcar más altos de lo normal, pero no lo suficientemente altos para diagnosticar la diabetes como tal. Entonces es un porcentaje muy grande de personas que ya son prediabéticos y que no lo saben o no lo aceptan o dejan pasar, ¿no? Y finalmente pues llegan desafortunadamente ya al diagnóstico de diabetes y obviamente al desencadenamiento de todas las consecuencias que esto trae. Como les decía antes, saber que se está en esta zona de la prediabetes es una oportunidad de oro para evitar a toda costa traspasar esta línea a la diabetes ya manifiesta con todos sus síntomas y consecuencias, como la hipertensión arterial, como tener un problema de derrame cerebral, la ceguera por una neuropatía retinopatía diabética, una insuficiencia renal, una neuropatía diabética. Hay un montón de secuelas muy devastadoras y muy terroríficas, ¿no? Para los pacientes y para la familia, que se pueden evitar si realmente ponemos atención a estos focos rojos que el cuerpo nos está avisando, nos está diciendo y ponemos manos a la obra. Entonces, ¿cómo darnos cuenta si estamos en esta zona de prediabetes? En realidad hay pocos síntomas y a veces ninguno, pero sí podemos tener como la sospecha y sobre todo la suspicacia, por así decirlo, de sospechar, ¿no? Que pudiéramos estar en esta zona. Entonces les voy a decir qué es lo que sí vemos y qué es lo que a lo mejor no vemos, pero podríamos sospechar. Lo primero es que los signos que podemos ver en la piel es el oscurecimiento en ciertas partes del cuerpo. Por ejemplo, en el cuello, en las axilas,
en los codos, en las rodillas y en los nudillos. Y también la aparición de ciertas verruguitas en el cuello. Esas dos cosas curiosas que aparecen en la piel nos están hablando de una probable resistencia a la insulina. Más adelantito les voy a explicar exactamente qué es la resistencia a la insulina, pero estas dos cosas, si ustedes las notan, ya sea en ustedes o en algún familiar cercano, alguna persona que conozcan, pueden ser ya un indicio de que el azúcar está alterada en su cuerpo, aunque no tengan los otros síntomas y signos de la diabetes como tal. Tener sobrepeso u obesidad también no son signos y síntomas específicamente de la diabetes, pero sí son factores que pueden estar gestando ya un problema de alteración en el azúcar en nuestra sangre. Y entonces si tenemos obesidad o tenemos sobrepeso, habría que hacerse un chequeo más riguroso para ver cómo están los niveles de azúcar en sangre. Algo importante, hablando de la obesidad, y que ya había comentado con ustedes en el programa de chequeo médico, en el segundo programa que hicimos de Mente Sana en Cuerpo Sano, es el aumento de la circunferencia del abdomen, esa medición que hacemos con una cinta métrica de la circunferencia del abdomen. Es muy útil para saber si pudiéramos tener ya problemas de prediabetes. El perímetro abdominal en mujeres, si es mayor o igual a 88 centímetros y en hombres si es igual o mayor a 102 centímetros, ya nos está hablando de que hay un acúmulo de grasa intraabdominal que va más allá de decir, ay, bueno, tengo llantitas, ¿no? O se me ve aquí un rollito. Va más allá de eso. Nos está hablando de que la grasa abdominal se está acomodando alrededor de los órganos vitales como el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado y no nada más afuera, sino también por dentro, y esta infiltración grasa puede dar muchos problemas de funcionamiento de estos órganos y es un factor de riesgo para un montón de otras enfermedades. Obviamente los niveles de azúcar elevados, ya decíamos que la zona de prediabetes, la persona tiene niveles más altos de los normales, pero no tan altos como ya diagnosticar la diabetes en sí. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que ir a hacer el chequeo médico con regularidad para estar seguros de que nuestro azúcar está a niveles normales, sobre todo si tenemos obscurecimiento en la piel, verruguitas en el cuello o en las axilas, si tenemos grasa abdominal, si tenemos sobrepeso, obesidad, si hay una historia familiar de diabetes, porque entonces nos está hablando que ahí hay un factor genético que probablemente se pueda disparar en algún momento de nuestra vida. Si tenemos algunas enfermedades, por ejemplo, como el ovario poliquístico en las mujeres, que es una enfermedad caracterizada pues, por unas menstruaciones irregulares y un exceso de crecimiento del vello en distintas áreas del cuerpo, como la cara, en las piernas, en las axilas, y se acompaña de obesidad y un mayor riesgo de prediabetes y de diabetes. Entonces es importante que si la persona, la mujer, tiene ovario poliquístico, esté muy al pendiente de sus niveles de azúcar. Si sabemos, si somos honestos y aceptamos que tenemos una alimentación llena de carne roja, alimento procesado, bebidas endulzadas con azúcar como jugos, como refrescos, si en nuestra alimentación no hay frutas, verduras, cereales, integrales, si sabemos que nuestra alimentación está muy basada en cuestiones procesadas, pues ahí también hay un factor de riesgo. Si somos también honestos y aceptamos que nuestra vida es muy sedentaria, si tenemos inactividad en nuestra vida cotidiana, si tenemos sobrepeso, si nos cuesta trabajo ahora sí que tener un estilo de vida saludable, pues ya, ¿no? ¿Para qué perder más tiempo?
hay que hacerse el chequeo médico para ver cómo están nuestros niveles de azúcar y, bueno, no solo de azúcar, ¿no? De todos los demás elementos de la sangre que nos pueden decir cómo está nuestro organismo y nuestro metabolismo. La edad, sabemos que la diabetes tipo 1 se da más en personas jóvenes, pero la diabetes tipo 2 pues sí tiene una edad aproximada de inicio, porque ahora la estamos viendo cada vez en personas más jóvenes, pero más o menos después de los 45 años ya hay que estar, pues ahora sí que checando nuestros niveles de azúcar. Ya decíamos si tenemos antecedentes familiares y también la raza o el grupo étnico. Aunque no se sabe con certeza exactamente por qué, pero las personas de raza negra o los hispanos o los indígenas estadounidenses, los asiáticos, americanos, presentan un mayor riesgo de sufrir prediabetes y obviamente pues diabetes, ¿no? Como la diabetes más común es la tipo 2, ya decíamos, el 90 al 95% de los pacientes diabéticos presentan esta modalidad, entonces vamos a concentrarnos en hablar de ella. Antes que nada hay que saber que en la actualidad la prevalencia de diabetes en la población mexicana es muy alta. Está ocupando el segundo lugar como la principal causa de mortalidad por todas las consecuencias que conlleva. Entonces es bien importante prevenir, más que hablar del tratamiento y del tratamiento de las secuelas, hay que prevenir. En eso hay que concentrar todos nuestros esfuerzos. Hay que saber qué causa o qué podría causar la diabetes tipo 2. Primero ya decíamos que el sobrepeso, la obesidad y la inactividad física pues son factores de riesgo que pueden en determinado momento estimular a que se gestione o a que se produzca esta enfermedad en nosotros. Los pacientes obesos tienen 7 veces más probabilidades de desarrollar la diabetes que la gente que tiene un peso normal. Entonces, fíjense qué alto es el riesgo que corre una persona con sobrepeso y obesidad ante esta enfermedad. Y bueno, algunas veces el exceso de peso causa lo que se llama resistencia a la insulina, y es frecuente en personas que ya tienen diabetes tipo 2. La ubicación de la grasa corporal también es importante. Yo les decía que la grasa en el vientre está vinculada con esta resistencia a la insulina y a enfermedades del corazón y de los vasos sanguíneos y obviamente pues al riesgo de la aparición de la diabetes tipo 2. Otra vez hay que checar nuestra circunferencia de cintura. En los hombres tiene que ser menor o igual a 102. Si es mayor, ya hay un riesgo para tener prediabetes. Y en las mujeres tiene que ser menor o igual, o más bien igual o menor a 88, porque si es mayor, el riesgo ahí está, ¿no? El índice de masa corporal también es un factor que nos puede decir si hay riesgo mayor o menor para presentar prediabetes o diabetes tipo 2. Y en el programa de chequeo médico pueden encontrar más información a este respecto y de todos los estudios para la prediabetes. Si no lo pudieron escuchar, vayan a el canal de YouTube de Radio Pasión US en Laura Molina. Ahí está la lista de reproducciones y buscan chequeo médico y ahí pueden escuchar con todo detenimiento pues todo lo que conlleva un chequeo médico normal y específicamente en cuestión de la diabetes. Les voy a hablar un poquito de lo que significa la resistencia a la insulina. La diabetes tipo 2 suele empezar con la resistencia a la insulina, y es una afección en la que el músculo, el hígado y las células grasas, que se llaman adipocitos, no usan adecuadamente la insulina, y esto hace que necesiten cada vez más insulina para poder introducir la glucosa al interior de las células. Al principio, el páncreas produce más insulina para cubrir el aumento de la demanda de estas células, pero se hace un círculo vicioso y entonces con el tiempo
pues el páncreas deja de producir la insulina y entonces aumentan los niveles de azúcar en la sangre hasta que llega un momento en que el cuerpo ya no puede producir más insulina y empiezan los síntomas de la diabetes. Entonces eso es lo que significa resistencia a la insulina. Y es muy, como les decía, muy frecuente en los pacientes prediabéticos. Para detectar la resistencia a la insulina hay una prueba que se llama la curva de la tolerancia a la glucosa, en la que con un estudio de sangre podemos saber exactamente si el paciente ya tiene resistencia a la insulina y entonces pues lo tratamos como prediabético. Decíamos, los antecedentes familiares son muy importantes y hay algunas enfermedades hormonales como el síndrome de Cushing y el hipotiroidismo, en donde también la alteración, en este caso por ejemplo de la tiroides, en el hipotiroidismo, pues se secreta demasiada hormona tiroidea y esto finalmente afecta también a la secreción de la insulina de manera indirecta, ¿no? También las lesiones específicamente del páncreas, un golpe, un accidente y se lesiona el páncreas, pues obviamente las células pues ya no van a poder trabajar de una manera adecuada. En otro tipo de enfermedades que de manera secundaria afectan al trabajo del páncreas, por ejemplo en la fibrosis quística, donde se produce un exceso de mucosidad que causan cicatrizaciones en muchos tejidos, específicamente en los pulmones, pero también en el páncreas, y estas cicatrices pueden impedir que el páncreas produzca la insulina adecuada. La hemocromatosis es una enfermedad en donde se produce demasiado hierro en la sangre y si esta enfermedad no se trata, pues el hierro se puede acumular en el páncreas y obviamente en muchos otros órganos, pero finalmente los daña y si es en el páncreas, pues obviamente no va a permitir que las células beta del páncreas secrete la adecuada cantidad y de insulina y de calidad también. Hay muchos medicamentos que también pueden tener efectos secundarios en este rubro de la alteración de la insulina. Algunos diuréticos, algunos medicamentos anticonvulsivantes, algunos medicamentos psiquiátricos, medicamentos que se utilizan para tratar la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, y algunos medicamentos que también están orientados para combatir la artritis reumatoide o el asma, el lupus y la colitis ulcerosa. Toda esta información es importante que ustedes la revisen detenidamente con su médico tratante, porque él debe de saber exactamente qué es lo que están tomando de medicamentos para que vea si esto pudiera estar relacionado con este aumento de su azúcar en sangre. Y bueno, no son casos así súper comunes, pero sí se pueden presentar y pues por eso es importante que lo platiquen con su médico tratante. ¿Cuáles son los síntomas? Vamos a ver primero que un dato alarmante es que en un 50% de los pacientes diabéticos no sabían que eran diabéticos hasta después de 5 años de haber iniciado los síntomas. Y esto es importante saberlo porque lo que hablamos hace un momentito, que es la zona de la prediabetes, es nuestra oportunidad para evitar saltar a lo que ya son los síntomas de la diabetes, porque cuando se desencadena la diabetes ya es muy difícil poderla detener. Algunos de los síntomas más importantes es el aumento de sed y las ganas constantes de estar orinando, el aumento de apetito, la fatiga, la visión borrosa, el entumecimiento u hormigueo de las manos y de los pies, úlceras que no cicatrizan y la pérdida de peso sin razón aparente. Los factores de riesgo ya hemos hablado de algunos, pero otros que no hemos comentado es la historia de antecedentes de hiperglucemia en la familia, o sea, por periodos como esto de la diabetes gestacional. También el fumar en la familia puede ser uno de los factores que pueden en algún momento
desencadenar problemas de diabetes. Ya hay varios estudios serios a este respecto. Y bueno, pues vamos a hablar de la prevención, que eso es lo importante. Las medidas pueden ser simples pero complicadas, o sea, simples de hacer, o más bien simples de decir, pero difícil y complicadas de hacer, porque tienen que ver con los hábitos de nuestra vida cotidiana. Es recomendable que busquen un tratamiento médico, que elijan también a alguien que los pueda orientar en cuestión del ejercicio, de los alimentos, para que todos estos cambios que vayan haciendo pues los lleven a poder evitar llegar a la diabetes, y si ya están en ese proceso, pues tratar de evitar las secuelas y las complicaciones. Es importante que sepan que tus acciones sí cuentan, las acciones salvan la vida. Hay que hacerse corresponsables del diagnóstico y del tratamiento, y esto quiere decir que lo primero que nada es entender y aceptar que la diabetes es una enfermedad que en parte tiene factores que no están en nuestro control, como la predisposición genética o la historia familiar, y pues es como jugar la ruleta rusa, ¿no? Pues ya te tocó tener esta enfermedad, pero hay otros factores en los que sí somos capaces de modificar y poderlo controlar de alguna manera, como es la alimentación, el ejercicio, el control del estrés, aprender lo más posible de la enfermedad para cuidarnos mejor y llevar adecuadamente el registro de nuestra glucosa en ayunas, y aprender a conocer nuestro cuerpo para saber qué síntomas, o sea, cómo se siente cuando el azúcar sube o cómo se siente el cuerpo cuando el azúcar baja, para podernos monitorizar y cuidarnos mejor. Observar nuestra piel, observar nuestros pies, ver cómo estamos orinando, si tenemos más hambre de lo normal, si tenemos más sed de lo normal, cuidar nuestra salud bucal, acudir al dentista 2 veces al año por lo menos, y al oftalmólogo por lo menos 1 vez al año, para que revise todo nuestro fondo de ojo y evitar también ahí ceguera, ¿no? en un momento dado. Checar frecuentemente la presión arterial y el colesterol. Ya les decía que en el programa de chequeo médico pueden encontrar con mucho detenimiento todas estas cuestiones del diagnóstico, para saber exactamente en qué momento estamos. Así que se los dejo ahí en el canal de YouTube de Radio Pasión US, Laura Molina, y lo pueden checar en el momento que ustedes quieran. Entonces, bueno, ya en lo práctico, ¿qué podemos hacer? Primero es eliminar el azúcar y los carbohidratos refinados de nuestra dieta, y les voy a decir por qué. Comer alimentos azucarados y carbohidratos refinados, ya sea harina blanca y todos sus derivados, puede poner a la persona en un riesgo muy importante de desarrollar diabetes, porque nuestro cuerpo descompone estos alimentos en moléculas chiquititas de glucosa o de azúcar, que son absorbidas por el torrente sanguíneo. ¿Y se acuerdan que les dije que provocaba el exceso de azúcar afuera de las células? Pues muerte celular y devastación, porque es toxina para las células afuera de la sangre. Entonces, esta elevación de azúcar pues va a estimular al páncreas que produzca más insulina, y ahí es donde se desencadena toda la serie de eventos que les platiqué ya hace un momento. Entonces, las personas con prediabetes pues obviamente empiezan a generar la resistencia a la insulina, y ya de ahí a la diabetes pues es un pasito. Entonces, por eso no hay que consumir este tipo de alimentos. Hay que hacer ejercicio lo más regularmente posible, porque se ha visto en estudios con una cohorte muy grande de pacientes, de personas que se han sometido a estos estudios, que el ejercicio aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. O sea, en vez de provocar resistencia, va a evitar esa resistencia, va a hacerlos más sensibles. Y entonces, cuando hacemos el ejercicio de una manera continua, o sea, diario, eso hace que el azúcar baje en los niveles de la sangre. Cualquier tipo de actividad física que ustedes quieran realizar, lo importante es hacerla
de manera constante y por lo menos unos 30 minutos al día, que pueden ser continuo o pueden ser en lapso de 15 minutos, por ejemplo en la mañana y 15 minutos en la tarde si no tienen mucho tiempo. Hay que tomar agua, que el agua natural sea tu bebida principal, porque además de ser una bebida que evita el contenido de azúcares, conservadores y otros ingredientes que pueden estar lesionando y lastimando tanto tu tracto digestivo como todas las células del cuerpo, pues esto nos va a ayudar a tener el riesgo de desarrollar la diabetes tipo 2. Bajar de peso, si es que tienes sobrepeso o obesidad, ya decíamos por qué es tan importante. Y también importante dejar de fumar si es que tienes ese hábito. Ya decíamos que hay estudios ya bien determinados que nos hablan de que puede ser un factor de riesgo para generar diabetes. Tener cuidado con las porciones de los alimentos que consumimos. Obviamente, pues evitar una vida sedentaria, comer una dieta alta en fibra. Ya decíamos también que la fibra es muy importante para bajar o mantener los niveles de azúcar en la sangre adecuados y de insulina también. Platicamos muy extensamente de los tipos de fibra dietética que encontramos en los diferentes alimentos en el programa de los 4 Fantásticos. Entonces, si no lo han escuchado, igual los invito a que visiten el canal de YouTube Radio Pasión US, Laura Molina, y ahí en la lista de programas van a encontrar este que se llama Los 4 Fantásticos, y ahí pueden escuchar todos los beneficios que tiene la fibra en la alimentación. Y finalmente es importante saber también que los niveles de vitamina D puede ser un factor protector para evitar la prediabetes y obviamente la diabetes como tal. El minimizar el consumo de alimentos procesados que tienen, aparte de los conservadores y de los azúcares añadidos. Y algo muy curioso que varios estudios se han enfocado en revisar de manera muy específica es que el café y el té tienen sustancias que pueden ayudar a controlar y a proteger a la persona contra la diabetes, porque tienen antioxidantes que son los polifenoles, y el té, por ejemplo, el té verde contiene un compuesto que también es antioxidante y que nos ayuda a reducir la liberación del azúcar de la sangre, del hígado, y aumenta la sensibilidad de la insulina de las células, ¿no? Ya decíamos, las células del hígado, del músculo y las células de la grasa, los adipocitos. Así que en conclusión quiero decirles que sí tienen el control sobre muchos factores que influyen en la diabetes, y que en lugar de ver la prediabetes como un trampolín para la diabetes, hay que tomarlo como un motivador para hacer cambios en nuestro estilo de vida y poder evitar llegar a este problema tan devastador que puede ser la diabetes. Así que yo los invito a que revisen estos otros 2 programas que les comentaba, el de chequeo médico y el de los 4 Fantásticos, para que puedan complementar con la información que les acabo de dar. Y pues espero que les haya servido mucho esta información. Yo soy la doctora Laura Molina. Nos vemos muy pronto en otro capítulo de este programa de Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud. Les recuerdo que ya viene el taller de mapas mentales. Si les interesa información, está en la página de Facebook o Instagram en Laura Molina-Mente Sana, donde tenemos toda la información para ustedes. Y pues mil gracias por habernos escuchado. Agradecemos infinitamente a nuestra querida Paula Guzmán y Ricky Gómez por la producción y dirección de este espacio. Y nos vemos la próxima semana para ir juntos en busca de la plenitud. Y ya había perdido la vista hace mucho tiempo. Tenía como 8 años siendo ciego por la diabetes, y luego resultó que ya se le estaban necrosando los dedos de los pies. ¡Ay, no me digas! ¡Qué horrible!
¿Y por qué nunca se quiso atender? Ay, pues no quiso porque decía que de algo se tenía que morir, que prefería comer todo lo que se le antojara que andar midiendo sus alimentos y tomando medicamento. Y ni al médico iba. Ay, nunca voy a entender a esas personas que no quieren ir al médico. ¿Por qué prefieren sufrir todas esas cosas y ser una carga para su familia? Qué egoístas me parece. Pero tú te fuiste a los extremos, amiga. Vas al médico por todo. Pues más vale prevenir. Pues como sea. Después de 10 años viviendo con diabetes, el señor se murió.